en cuenta, ¿no? Primero y principal, vamos a designar un responsable que va a ser la persona que controle toda la mercadería que ingresa a mi servicio. Esta persona es la que va a ser la responsable de controlar, de establecer los criterios de aceptación, porque yo voy a tener ciertos criterios que ahora vamos a ver cuáles son los que vamos a tener, y de registrar todo lo que ingresa, para llevar un control. Entonces, lo primero que tengo que hacer es contar con un espacio destinado para esto, ¿sí? Que no tiene que ser demasiado grande, pero sí el lugar suficiente como para poder controlar cuando llega, por ejemplo, mi verdulero, poder controlar el peso, ¿sí? Tener una báscula para pesarlo, tener un termómetro en el caso de recibir, por ejemplo, no sé, mercadería fresca, pescados, carnes o lo que sea. Entonces tiene que ser un lugar con buena circulación, con buena ventilación y buena iluminación, con el suficiente lugar para poder pesar y para poder controlar, y con el suficiente lugar y el libre acceso para que el proveedor pueda entrar y traerme toda la mercadería sin ningún problema. Si yo tengo mi lugar de recepción en un tercer piso y no tengo montacargas, cada vez que venga mi proveedor seguramente no va a ser fácil esta tarea. Entonces, ¿con qué instrumentos tengo que contar para hacer esta tarea? Como dijimos recién, con todo lo que es termómetros y básculas bien calibrados, limpios y desinfectados, con cajones plásticos en el caso de que tenga que traspasar algo que venga en algún material que yo no voy a recibir ni aceptar, como puede ser madera o cartón, y con balanzas o básculas de acuerdo a lo que necesite pesar. Lo segundo que voy a tener en cuenta va a ser establecer un POE, que de vuelta lo vamos a ver más adelante, pero ahora nos quedamos con esto, que es un procedimiento operativo estandarizado, que en realidad lo que tengo que hacer es registrar lo que yo estoy recibiendo. ¿Cómo? En una planilla. Entonces me voy a armar una planilla en donde yo tengo mi fecha de ingreso, mi hora, ¿sí? La hora, el producto que estoy recibiendo, el nombre del proveedor, la fecha de vencimiento en el caso de que la tenga, la temperatura en la cual estoy recibiendo ese alimento, los caracteres organolépticos, o sea, todos aquellos que yo puedo ver y sentir con mis sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, ¿sí? El nombre del responsable, o sea, quién es la persona que está recibiendo este producto, y un lugar para poner comentarios. Por ejemplo, producto rechazado. Por ejemplo, producto que vino en malas condiciones de temperatura. Por ejemplo, producto que vino con los envases rotos. Bueno, ahí lo pongo. Entonces voy a registrar todo en mi planilla. Esta planilla a mí me sirve como un documento, primero, por si es producto que yo me quedé, para después saber cuándo lo recibí, si alguien necesita saber de qué proveedor vino o algo de eso. Segundo, si fue producto rechazado, porque si no lo puedo rechazar en el momento porque el proveedor me lo dejó y se fue, yo lo guardo, ¿sí? Y después le devuelvo al proveedor el producto que no estaba en condiciones. Bien, nosotros tenemos la última palabra con respecto a la aceptación o no de este producto. Entonces, podemos aceptar o rechazar de acuerdo a justamente nuestros estándares de calidad. Nosotros vamos a ser los que ponemos los parámetros para recibir este proveedor. Entonces, cada vez que elijamos un proveedor tenemos que tener algunas cosas en cuenta, ¿sí? Primero, obviamente, la calidad de sus productos, que esté habilitado, o sea, que tenga su registro nacional o provincial de establecimiento, que tenga algún certificado de SENASA o que esté habilitado por SENASA en el caso de ser algún producto, por ejemplo, cárnico o animal, que tenga su personal capacitado, ¿sí? Hoy día este curso de buenas prácticas de manufactura y higiene y manipulación de alimentos es obligatorio, y cualquier persona que no estudie como ustedes gastronomía tiene que hacer el curso con el gobierno de la ciudad. Entonces el gobierno de la ciudad les expide el certificado luego de realizar el curso. Entonces no hay excusas para no tener el curso de buenas prácticas realizado. Con la libreta sanitaria correspondiente, todos aquellos que manipulen los alimentos, con los camiones refrigerados en el caso de que sea un producto refrigerado el que me estén entregando, y con los productos rotulados, ¿sí? A mí el producto rotulado me asegura que ese establecimiento está habilitado para producir ese producto. Entonces, que tener un producto rotulado a mí me da cierta garantía. Otra de las cosas que puedo hacer también para simplificar mi tarea de recepción es la de organizar a mis proveedores. ¿Cómo los organizo? Si puedo. Lo
los organizo por días, por ejemplo. Los días en que yo tengo más tiempo para poder recibir mercadería, voy a poner aquellos productos que requieren más tiempo para el control. Por ejemplo, las carnes, los frescos, ¿sí? Donde yo tengo que tomar alguna temperatura, en donde tengo que por ahí traspasar a mis cajones. Entonces ahí voy a tratar de elegir ese día. Voy a poner días más liberados, aquellos que no necesitan tanto control, como pueden ser los productos secos. Si puedo hacer este cronograma sería lo ideal. Si no puedo, porque todos los días me llegan todos los proveedores, por lo menos ordenarlos por horario. Ejemplo, que el primero que descargue sea el de frescos y refrigerados, que después venga el que tenga producto congelado y que por último venga el de producto seco, que es el que menos control necesita. Si puedo hacer esto, sería lo ideal. Si no, bueno, tratar de organizarlo lo mejor posible y que pasen lo más rápido posible cuando llegan. ¿Qué condiciones en general voy a tener para el almacenamiento de mis productos? Lugares apropiados desde ya, en donde se favorezca la ventilación y el aire fresco, ¿sí? Y seco, que sean lugares secos y lejos de una fuente de calor. O sea que si yo tengo que diagramar mi cocina, voy a tratar de poner mi despensa lo más lejos posible de todo lo que es la fuente de calor o de preparaciones calientes. Lugares iluminados, con estanterías de metal, como dijimos, o plásticas a 15 centímetros del piso, con lugares de fácil limpieza y desinfección, herméticos para las plagas, o sea que si tienen alguna abertura o alguna ventana, que tengan el correspondiente mosquitero o una cortina de aire para evitar las plagas. Voy a guardar todo y organizar todo teniendo en cuenta la sigla PET, que es primero entra, primero sale, o sea, todo con su fecha de vencimiento y ordenado por su fecha de vencimiento. Y voy a trasvasar únicamente aquello que sea indispensable trasvasar. No voy a trasvasar ningún alimento que no lo requiera. Ejemplo, me llegan los fideos, los tengo que pasar a un recipiente diferente. No. Si los paquetes están intactos, los dejo en los paquetes en los que vienen. No trasvaso nada, salvo que o se me rompió o lo necesito, viene en bolsas de 5 kilos y yo utilizo en menos cantidades. Únicamente trasvaso eso. Y trato siempre de quedarme con el rótulo del envase del cual trasvasé, ¿sí? Para tener la fecha de vencimiento, número de lote, ¿sí? Y los datos propios del alimento. Entonces no trasvaso nada que no lo requiera. ¿Qué características tengo que observar de cada uno de los alimentos que voy a recibir? En el caso de comprar huevos, cuando compro los huevos tengo que tratar de buscar aquellos que tengan la cáscara más limpia, sin rajaduras. Siempre los voy a guardar en heladera. ¿Sí? Entre 5 y 15 grados es la temperatura que tienen que estar los huevos. Yo sé que a veces uno los compra y en la verdulería no están en la heladera, o en el supermercado no están en la heladera, pero nosotros los vamos a guardar en la heladera. No los vamos a consumir pasados los 30 días, vamos a tratar de consumirlos antes, entre los 20 y los 30 días, que son más o menos los días de postura que tuvo, ¿sí? Después empiezan a envejecer, y una vez que empiezan a envejecer, empiezan a perder calidad y por sobre todas las cosas pueden llegar a tener algún microorganismo. Entonces vamos a tratar de elegir los más sanos y sin rajaduras. No los vamos a guardar nunca, nunca los vamos a lavar antes de guardarlos, y los vamos a guardar siempre en la heladera. Una forma que tenemos de ver si el huevo está en buenas condiciones o si, mejor dicho, si no es tan viejo, es cuando lo ponemos a flotar en un recipiente con agua. Si flota, quiere decir que ese huevo tiene más días de postura. Si es un huevo más viejo. Otra de las cosas que podemos ver es si lo cascamos, que la yema no es tan redondita y es más chata, ¿sí? Y otra de las cosas cuando lo cascamos y lo ponemos en un plato es que la yema no está centrada, sino que se empieza a descentrar. ¿Por qué? Porque esta cámara de aire, ¿sí? Que es la que se empieza a formar cuando el huevo empieza a envejecer, es la que va corriendo y haciendo que se desplace la yema del huevo. Entonces, un huevo viejo va a tener la yema descentrada y va a flotar, ¿sí?
Entonces tengamos esta precaución cada vez que los vamos a utilizar. ¿Qué pasa si recibimos lácteos? Ahí sí tenemos que tomar temperatura. Cuando recibimos los lácteos, nosotros vamos a recibirlos entre los 2 y 8 grados. Si no está en estas temperaturas, si supera los 8 grados, los vamos a devolver a nuestro proveedor, distribuidor o a quien lo haya traído. ¿Por qué? Porque no está en condiciones, ¿sí? Ha perdido cadena de frío. Siempre voy a revisar la fecha de vencimiento y siempre voy a ver el envase que esté íntegro y lo más limpio posible. En los quesos, ¿cómo lo puedo controlar? Bueno, yo puedo conocer la característica particular de cada queso. Si hay algo que veo que no está con mis sentidos, ya veo que no está en condiciones, directamente lo rechazo. Y con la manteca también. La manteca yo sé que tiene un color y un formato uniforme. Si yo veo que no tiene ni un color parejo y que está deformada, quiere decir que perdió cadena de frío y que seguramente fue vuelta a poner en frío luego de haberla perdido. Entonces rechazo cualquier producto que no esté en condiciones. Con las carnes, nosotros vamos a ver un montón de temperaturas. Yo lo que les pido es que no se enloquezcan con las temperaturas, porque ahora vamos a ver después cómo la podemos simplificar teniendo en cuenta 2 o 3 diferentes rangos, ¿sí? Pero si vamos a ser exigentes y tenemos que elegir para mantener carne, vamos a decir que de -1 a 5 sería la temperatura ideal para mantener, por ejemplo, carnes rojas, ¿sí? ¿Qué hago cada vez que recibo a mi proveedor de carnes? Que se encuentre en la temperatura adecuada desde ya, o sea, que a mí me asegure que el camión que la transportaba en condiciones y con la temperatura adecuada, que tenga, ahí voy a usar todos mis sentidos, que tenga un color brillante, que tenga un color parejo. Yo sé cuál es el color de la carne en buen estado y yo sé cuál es el color de la carne cuando está afectada, por ejemplo, por un exceso de oxígeno. Entonces, que tenga un color parejo, ¿sí? Bien rojo, y una consistencia firme que yo conozco de la carne que estoy comprando, ¿sí? Si es cerdo, si es vaca, yo sé qué color y qué olor característico tiene. Si compro carne envasada al vacío, que el envase esté íntegro, ¿sí? Porque si si está fisurado o está roto el envase, puede haber ingresado aire y ya deja y pierde el sentido del vacío. Y puede haber ingresado incluso cualquier microorganismo o puede haberse contaminado con cualquier otra cosa. En lo que es envasado al vacío, la podemos tener más tiempo conservada en nuestra heladera y la temperatura puede ser entre -1 y 3 el color. Generalmente las carnes envasadas al vacío o en atmósfera modificada tienen un color un poco más oscuro y es por la mezcla de gases que a veces le ingresan, ¿sí? Pero una vez que nosotros abrimos el packaging, cuando la volvemos, la dejamos un ratito a que tome aire y oxígeno, vuelve al color rojo brillante y normal de la carne. En el caso de los pollos también, vamos a ser exigentes con la temperatura, de -2 a 2 sería el ideal, hasta 5, ¿sí? Con respecto a todas las carnes, vamos a ver ahora qué es la temperatura en la que la podemos mantener. De vuelta, una textura firme, no gelatinosa, sin manchas, con un color uniforme. Nosotros sabemos que el color del pollo es medio rosado o amarillento, de acuerdo a cómo haya podido ser alimentado ese pollo, pero no tiene que tener ni manchas de colores ni otros colores diferentes. Si está envasado, generalmente a veces viene trozado y viene envasado. Tratemos de que no tenga escarcha y menos que esa escarcha venga con color rosado por haber sido producto de los líquidos que perdió. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese pollo fue congelado y descongelado, o sea, perdió cadena de frío. Entonces siempre busquemos que no tenga escarcha. Las vísceras siempre van envasadas aparte. Y en todo lo que es que la piel no se le desprenda tan fácilmente, ¿sí? Tiene que ofrecer una cierta resistencia y tanto la piel como la carne tiene que tener un color parejo. Vamos con los pescados. Los pescados también, acá sí podemos ser un poco más exigentes en cuanto a temperatura, ¿sí? De 0 a -1. Primero tengamos
lo que podemos hacer es conocer bien los pescados con los que más trabajamos, ¿sí? Conocer las particularidades de cada pescado para poder identificar cuando algo de esto no viene como corresponde. Ejemplo, si trabajamos siempre con salmón, conocer cuáles son las particularidades propias del salmón para poder detectar aquellas cosas que no vienen bien, que vienen con alguna anomalía. Entonces, en general vamos a ver que tengan siempre los ojos brillantes y saltones, que tengan las escamas adheridas y que no se les salgan tan fácilmente como cuando las toco, que tengan una piel firme. Si bien es menos firme que una carne roja, la piel de pescado, la carne de pescado no debería romperse con el simple tacto, ¿sí? Que tengan las agallas y los opérculos, las agallas rojas y los opérculos retráctiles, que son las paletitas que tienen acá como de cachete, debería ser, sin olor y con olor o sea, que tengan el olor agradable a pescado. Nosotros conocemos el olor a pescado cuando está en mal estado y conocemos el olor a pescado cuando está en buen estado. Bueno, que tenga ese olor característico. Si es pescado congelado, tiene que venir obviamente en la temperatura de congelamiento, que es menos 18 o hasta menos 25, con ausencia de desecación y congelamiento, sin signos de recongelamiento. Tener estas cosas en particular para la recepción de pescado, y la temperatura por sobre todo. Una vez que lo recibimos, lo guardamos en nuestras cámaras o en nuestros congeladores, dependiendo de qué tipo de alimento sea. Con los mariscos lo mismo, ¿sí? Primero vamos a saber qué tipo de marisco estamos recibiendo. Si es un crustáceo, ¿sí? Los crustáceos son pesados y vigorosos, tienen un olor característico, que la caparazón esté intacta, que no se rompa tan fácilmente, o sea, que ofrezca una cierta resistencia, que la carne esté firme. Sabemos que vienen generalmente de color gris y cuando los cocinamos se convierten en un color más rosado o más salmón, y que tengan estas características. Si hablamos de moluscos, como pueden ser los bivalvos, bueno, acá también, que sean vivos al momento de comprarlo, con las conchas cerradas o que se cierren al golpearlas, y con consistencia firme y siempre húmedos, ¿sí? Tener en cuenta estas características al recibirlos. Si vamos a recibir frutas y verduras, la temperatura en la que la vamos a almacenar va a ser temperatura de refrigeración, pero acá vamos a tener cuidado de no pasarnos de frío, porque vamos a quemar la verdura, sobre todo las verduras de hoja, y tampoco pasarnos de calor para que no se echen a perder. Generalmente el verdulero es el proveedor que recibimos todos los días, con lo cual hay mucha circulación y alto tránsito de esto, y generalmente pedimos lo del día, entonces es poco el tiempo que tenemos para conservarlo. Entonces vamos a tratar de recibirlo siempre sin golpes, sin magulladuras, sin zonas defectuosas o que estén en malas condiciones, golpeadas, con las hojas lo más sanas y limpias posibles, en el caso de todo lo que sea verdura de hoja, y lo vamos a tratar de limpiar y guardar lo más rápido posible, dependiendo si es en heladera o en cámara. Acá vemos como un resumen de temperaturas, y es lo que les dije recién. Para no volverse locos, es los huevos, los lácteos y las verduras que van siempre en heladera. Las heladeras generalmente se mantienen entre 5 y 7 grados, es lo máximo que puede llegar a estar una heladera para considerarla bromatológicamente apta. Entonces, en 5 grados nosotros sabemos que podemos tener todos estos productos. Y las carnes podemos ser un poquito más exigentes y podemos, de acuerdo a qué tipo de carne trabajemos, si trabajamos con pescado la bajamos más y podemos llegar a los 2 grados. Con carne vacuna hasta 5 estamos bien. Pollo es lo mismo. Entonces podemos llegar a decir que una temperatura de refrigeración es hasta 5 grados el ideal, ¿sí? Y todos los productos están bien. Vamos a tener un cuidado con todo aquello que sea refrigerado. Vamos a ordenar y limpiar bien nuestras cámaras o nuestras heladeras de acuerdo a lo que tengamos, y vamos a chequear que tengan un muy buen funcionamiento, es decir, que todos los días vamos a chequear que esa heladera o ese equipo esté en la temperatura que yo quiero.
Voy a evitar la sobrecarga, ¿para qué? Para que funcione como corresponde, porque si yo la sobrecargo o si le meto mucho alimento caliente, voy a hacer que funcione mal o que cambie la temperatura de todos los alimentos que estaban guardados ahí dentro. Diferenciar siempre lo crudo de lo cocido, que esté todo siempre bien guardado y enfilmado, ¿sí? Y rotulado en lo posible. En la heladera también voy a tener las siglas PET para guardar, o sea, primero entra, primero sale, sobre todo si tengo elaboración, por ejemplo, no sé, hice postres adelantados y hice varias tandas y tengo los de ayer y los que hice hoy y van a salir hoy a la tarde, bueno, tenerlos rotulados y saber cuáles son los que tienen que salir primero. Van a salir primero los que primero elaboré. Y organizar las tareas para abrir lo menos posible las cámaras y las heladeras para justamente mejorar el funcionamiento y no debilitarlo. Siempre sabemos que el orden es cocidos, crudos y a descongelar. Y cada vez que yo guarde algún alimento caliente dentro de mi heladera, nosotros sabemos que si lo saco del horno o de la hornalla va a salir a más de 70 grados mínimo, ¿sí? Si es algo de ebullición puede salir incluso a más de 100 grados. Entonces no puedo guardar algo a esa temperatura en una cámara que está a 5 grados. ¿Por qué? Porque debilito el funcionamiento primero del equipo, segundo que le aumento la temperatura a todo lo que estaba guardado dentro de la cámara. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de enfriarlo lo más rápido posible. Si tengo un abatidor, lo soluciono con el abatidor. Paso mi comida al abatidor, bajo la temperatura y lo guardo en mi cámara. Si no cuento con un abatidor, lo tengo que hacer más caseramente o más rústicamente. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, trasvasar mi preparación en diferentes bowls, que lo mejor es que sean lo más chatos posibles, o sea, que no tengan mucho volumen, que sean chatos, que sean lo más amplio posible. Lo esparzo, lo dejo orear y un ratito y se va enfriando. O hacer un baño de María inverso, ¿sí? En donde lo enfrío con hielo y bajo la temperatura y luego lo guardo en mi refrigerador o en mi heladera o en mi cámara. Pero no guardo nunca el alimento caliente recién salido de la hornalla o del horno. Los alimentos congelados siempre van a estar menos 18, es la temperatura lógica de un freezer, ¿sí? Un freezer familiar, de un freezer que podemos llegar a manejar. Por ahí para helados se utiliza menos 10, diferentes temperaturas, pero menos 18 es la temperatura de congelamiento. De vuelta, cualquier producto que yo guarde en mi congelado o que reciba congelado tiene que tener consistencia dura, no tiene que venir con signos de haberse descongelado. En el caso de los vegetales, si compro vegetales congelados, la forma fácil de ver es que no sea un bloque, ¿sí? Los tengo que sentir el ruido de los vegetales, porque si fueron un bloque es porque claramente se descongeló, se hizo hielo y el agua cuando se derritió se volvió a solidificar y se hizo un bloque. Entonces juntó todos los vegetales en un bloque. Entonces una forma de saber que no se cortó la cadena de frío es recibirlo y sentir el chasquido de estos vegetales. En el caso de pescados o carnes o lo que fuera, tiene que venir sí en un bloque y sin signos de escarcha, ¿sí? De descongelamiento. Bien, así vimos cómo recibimos toda la mercadería, ¿sí? La recibimos y vimos cada una en particular cómo la tenemos que aceptar para nuestro servicio. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando tenemos que descongelar, por ejemplo, alguna mercadería. Hay 4 formas de descongelar, que son las aceptadas. La primera y principal y la mejor es descongelar en la heladera. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que tengo que hacer un trozo de carne que tengo en mi freezer, lo mejor es sacarlo del freezer el día anterior, descongelarlo durante toda la noche y todo el día en la heladera para poder tenerlo listo para llevarlo al medio directo de cocción en el momento en que vaya a cocinarse. La otra es el microondas, pero a veces si es un producto demasiado grande o si no lo porcioné es más complicado. Pero el microondas es una buena opción para piezas más chicas o para algo más familiar. La cocción directa es la otra, pero no siempre lo podemos hacer porque a veces si es un trozo muy grande y lo metemos en el horno, lo más probable es que tarde mucho en descongelarse en forma directa, pero es una forma también de descongelar en forma directa, por ejemplo, en hornalla o en horno directo.
Y la menos aceptable, pero que se utiliza para cosas más chicas, es abajo del chorro de agua fría, ¿sí? De agua fría y no de agua caliente. Pero esto se utiliza para cosas de volumen muy pequeño, ¿sí? Algo que pueda descongelar rápido, por ejemplo, no sé, unas salchichas, algo que pueda descongelar rápido bajo el chorro de agua fría. Algo que tengo que tener siempre en cuenta es que nunca voy a descongelar y voy a volver a congelar, ¿sí? Aquello que descongelé lo cocino, lo como y únicamente si lo cambio de estado lo puedo volver a congelar. Si no, no lo vuelvo a meter en el freezer. Es decir, que si saqué el lomo y partí la mitad y cociné solo la mitad y la otra mitad me quedó cruda, no la vuelvo a guardar en el freezer, ¿sí? La puedo cocinar y la vuelvo a guardar en el freezer siempre y cuando haya cambiado de estado y la cociné. No la vuelvo a guardar crudo. Bien, vamos a ver cómo hacemos con los productos secos cuando los recibimos y dónde los guardamos. Todos los productos secos es más fácil porque en realidad vienen en envases y generalmente lo que tenemos que tratar de controlar es que los envases vengan íntegros y que vengan sanos. Entonces, envases sanos, sin señales de humedad o moho, voy a controlar bien las fechas de vencimiento. Voy a almacenar solo alimentos y no productos de limpieza u otro producto en mi lugar, en mi depósito de secos. Evito la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz solar puede llegar a deteriorar mis productos, ¿sí? Los puede humedecer, los puede en algunos casos derretir, depende de qué producto sea. Evito la sobrecarga del depósito, o sea, si bien tengo un inventario y tengo siempre producto extra por las dudas, no me sobrecargo de producto, ¿sí? Porque si no voy a perder mercadería, va a vencerse y no tiene mucho sentido. En el caso de las latas, siempre voy a buscar que no estén ni hinchadas, ni abolladas, ni agujereadas, ni con manchas de óxido, ¿sí? O con alguna otra mancha. ¿Por qué? Porque eso me puede dar indicios de que la lata está fisurada o que está rota y que puede haber entrado alguna bacteria o que puede estar contaminado el interior. Entonces, tener cuidado con eso. La temperatura de mi depósito de secos, la ideal sería que no supere los 21 grados. En las cocinas es bastante difícil esto porque cuando se prenden todas las hornallas y todos los hornos se supera esta temperatura ampliamente. Pero tratemos de buscar el lugar más fresco para guardar nuestras cosas secas. ¿Qué más voy a tener en cuenta? Obviamente, siempre para guardar voy a tener en cuenta la sigla PETS, primero entra, primero sale, rotulo todos los alimentos, no los trasvaso salvo sea necesario, como dijimos antes, siempre sobre una tarima a 15 centímetros del piso, el lugar siempre tiene que estar limpio y ordenado, y lo mejor es rotular casi todos los estantes para, sobre todo para guardar este orden y esta prolijidad para todos los que trabajan y que a veces no es una sola persona la que va a buscar los productos a la despensa.